Ayer se produjo la colocación de 1.000 millones, que ya lo habíamos abordado en un momento, y por otro lado, pasan algunas situaciones o algunas cosas a nivel mundial más que interesante. Por ejemplo, se va una empresa inglesa que está manejando el gas en la Argentina, parece que un grupo argentino la recompra, y deja una deuda de 1.600 millones de pesos. Antes se fue Aguas de Francia o Aguas de Suez, o el grupo Suez, que manejaba Aguas de Santa Fe. Se están retirando algunos que vinieron a hacer el negocio en la Argentina. ¿Cuál es el panorama futuro económico, financiero y de inversiones? Pues mira, el primer comentario que me gustaría hacer, que creo que puede ser útil para la audiencia, es entender que en la globalización que domina el mundo, en este momento, la tendencia de la economía, por las leyes internas de la economía, es que a nivel de los países se tienden a igualar los precios de los bienes y la rentabilidad del capital. Son dos nociones: precio de los bienes y rentabilidad del capital. Lamentablemente, como no hay una globalización en lo político, no hay un poder mundial que pueda encauzar los desbordes del capitalismo, en consecuencia, al no haber un poder mundial, no hay homogeneidad en los mercados laborales. Si no, tendría que ganar lo mismo un chino que un norteamericano, ¿me entiendes? Como hay la tendencia a la igualdad en la tasa de rentabilidad del capital. ¿Qué es lo que pasó ayer con la compra y venta del nuevo bono que sacó el gobierno? Terminó pagándose inflación, o sea, el ajuste más una tasa de 6 y poco %, ¿ok? Fíjate con eso, quiere decir que la tasa que Argentina empieza a pagar aquí en el mercado interno para colocar dinero está arriba del 15-16%. ¿De acuerdo? Ahora, al tener una tasa tan elevada, es lógico que esa rentabilidad en términos horizontales va a terminar difundiéndose sobre la economía interna. Si pensamos en la tasa que paga Brasil, estamos prácticamente cada vez más cerca. ¿Qué significa esto en términos de inflación y en términos de escenario futuro? Yo pienso que cada oyente puede sacar sus propias conclusiones. ¿Aló? Sí, te estoy escuchando y pensando. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en relación a la tasa que se colocaron los bonos en el día de ayer. Respecto a la entrada y salida de agentes económicos para la producción de servicios en este caso, de nuevo son las mismas reglas las que se aplican. Se entra cuando conviene elevar la tasa marginal de utilidad y se va cuando esa tasa decae. Como Argentina no ha permitido el funcionamiento de ajustes en función de mercado, los actores económicos extranjeros se quedan el tiempo en que les conviene quedarse. En el momento en que no les conviene se van. Y así van a llegar a algún otro mercado en el mundo donde pueden marginalmente lograr tasas de rentabilidad un poco más altas. Eso es temporal, hasta que nuevos hechos económicos hacen que ellos se vayan. Se dice que el capital actúa en manada. Quiere decir, en la actitud de los agentes económicos, a veces la dimensión que puede tener el riesgo en un país se contagia inmediatamente. Y este movimiento de que las empresas están yendo a Brasil, que las empresas están yendo a Chile, que los operadores económicos están negociando sus participaciones en Argentina y se están retornando al exterior, significa pura y simplemente que Argentina ha dejado de generar los negocios que atraía el capital especulativo durante todos los últimos años. No hay en Chile hoy en día, en Santiago, oficinas que se alquilen porque gran parte de las oficinas que estaban ocupadas en Buenos Aires se están yendo afuera. Es lamentable que esto nos ocurra. En cuanto en el nivel de la superestructura, es decir, en el plano de las instituciones,
la colusión de intereses entre los poderes que forman la República torna prácticamente imposible dilucidar cuál es el curso real del proceso social en la Argentina. Pues démosle continuidad a lo que hablábamos ayer. Creo que ese es el núcleo de las dificultades, las contradicciones que tiene la sociedad argentina y que día a día la prensa inunda con avisos que son de realmente muy difícil comprensión. Ahora el gobierno salió ayer con un tono enfático de triunfalismo a decir que la inflación ha bajado al 0,5. Hay que tener en cuenta dos cosas cuando se da un índice. Uno, ¿qué medidas el gobierno adopta para regular el nivel de inflación? Y segundo, ¿cómo se descomponen los índices al interior de las mediciones estadísticas? Son dos cosas importantes. Cuando un gobierno asume una política de control de la inflación a través de la violenta contracción de medios de pago o sube la tasa de interés, evidentemente está bajando el nivel de las aguas, pero eso se reproduce en el ciclo siguiente, es decir, en el próximo mes o próximos meses, en una reducción del nivel de actividad económica. Entonces, cuando el gobierno dice bajamos un nivel de inflación, hay que estar prevenido pensando en que evidentemente al frenar demasiado un vehículo, lo más razonable que ocurra es que la actividad económica va a ser impactada en los próximos periodos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que los índices promedio prácticamente no dicen mucho a la gente. Depende del sector social en el cual uno esté registrado para que un índice tenga o no tenga importancia. Cuando se dice que un índice bajó un 0,5, hay que ver cuánto bajó la canasta de productos básicos, cuánto bajó la canasta de alimentos esenciales de la familia. Y es allí donde las familias pueden darse cuenta si la evolución de la política monetaria, si el nivel de precios, si el nivel de sus remuneraciones genera o no genera mejor bienestar. Muy bien, recordamos. Ahora, en esencia de lo que se trata, ayer yo les decía, una economía como la Argentina, tiene los soldados, los 3 regimientos que tiene para enfrentar el mundo de la globalización. Por el ala, diría, de la pequeña propiedad es una enorme contingente. Nosotros tenemos 98% de las empresas son pequeñitas, micro, pequeñas o medianas, que no tienen capacidad alguna de autofinanciarse, incorporar tecnología y generar empleo. Ese es el primer batallón que tenemos para enfrentar la crisis. Muy bien, la seguimos mañana y el viernes entonces para generar la idea completa es un Estado desorganizado con las carencias que conocemos. Decía, el viernes los invitamos a todos a partir de las 8 de la mañana a esta mesa de debate sobre la globalización, ¿no? Y el rol argentino. El ejército es el gran imperio de las grandes empresas que evidentemente juegan su partido para acumular excedentes y transferir al exterior. Ante esa soledad, ¿cómo replantear la cuestión argentina? Es el tema esencial del próximo. Una pregunta, en el seminario, ¿quiénes son los invitados? Tenemos el placer de presentar al doctor Miguel Ángel Espeche Gil. Embajador. Es embajador. Especialista en temas económicos y en la deuda. Exactamente. Y hay una doctrina, una teoría de Miguel, que es importante, que es la doctrina Espeche Gil, o la idea sobre lo que Espeche Gil ha hecho sobre el tema de la deuda. Exacto. Luego nos acompaña también el licenciado Ricardo Aue, que es un profesional fundamentalmente dedicado al análisis político. Muy bien, bueno, bienvenido entonces a los 3. Vamos a empezar este debate sobre globalización. Miguel Ángel Espeche, buen día. Buen día, tocayo, ¿cómo le va? Bien, bueno, ¿qué es la globalización? La globalización es un fenómeno que de ninguna manera se puede considerar moderno, es una situación que se ha dado en la humanidad y podemos decir que en los últimos tiempos sí ha tomado una envergadura especial, pero no es un dato que podamos decir que sea de los últimos tiempos.
Algunos de sus efectos sí son determinantes. Creemos que la globalización se ha producido principalmente en algunos aspectos. Por ejemplo, hay una globalización financiera, pero muchos otros aspectos de la actividad humana no están globalizados. Es decir, al extremo de que, le voy a robar el espacio a mis amigos economistas, pero si nos ponemos a ver lo que es la actividad económica, el 80% de la actividad económica es interna de los países, solamente creo que hay un 20% que es la que podríamos considerar globalizada, de modo que... A ver, hagamos un punto porque es muy interesante lo que está diciendo. O sea, el 80% de lo que se mueve en un país es de consumo interno. Sí. El otro 20% hay una dependencia... Hay una dependencia o una interrelación externa. Perdóneme. A ver, Manuel, vos que decís todos los días acerca de esta situación que se da de que casi es imposible salir de la globalización económica. Fíjate que Peche Gil está diciendo algo que no sé si va en contra de eso, pero por lo menos permite un debate, ¿no? No, sin duda. Es importante la caracterización de cuáles son los flujos que están o no globalizados. Lo que yo te digo, o lo que siempre afirmamos, es que en el mundo la economía globalizada fundamentalmente es hegemónica y la ejercitan los países centrales. A ver, licenciado, buen día, Ricardo. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo le va? Bien. Yo le voy a dar la síntesis de la aparente contradicción que usted dijo. A ver. El proceso globalizador es un proceso de desconstrucción de las naciones, es decir, del Estado y de los pueblos. Me gustó mucho esto, ¿repetimos? ¿Entiende? ¿Repetimos? Se lo repito. Es un proceso de desconstrucción de las naciones. O sea, vivíamos todo en el mundo actual de todas las naciones, que son cada uno de los estados más sus respectivos pueblos. Se reinvierte el derecho de la soberanía. Exactamente. La soberanía ahora pasa, digamos, a defenderse no ya de otras naciones, como era antes el proceso habitual de las guerras, una nación contra otra, sino que ahora es, como el poder financiero y económico se ha concentrado tanto, tenemos estructuras de poder privada, le llamo yo, EPP, para simplificar. Estructuras de poder privada que son más poderosas que las mismas naciones. Ahora, licenciado, perdón. Entonces, espere que ahí voy al punto de la aparente contradicción. A ver. Si bien todas las cosas que se mueven económicamente están dentro de los países, esas empresas que controlan eso son de carácter transnacional. Por lo tanto, y pertenecen a respectivas entidades de poder privado. Entonces, lo que aparentemente son cuestiones que se tendrían que resolver internamente, en verdad son resueltas desde las casas matrices. Por lo tanto, los estados y los pueblos pueden controlar ese proceso. Miguel, lo que está diciendo el licenciado, que es interesante para la explicación final de un proceso que decíamos en el comienzo, no es nuevo, sino que la intención de un gobierno universal es casi desde el nacimiento del hombre, ¿no? Un poco así, puesto brutamente para que se entienda que las corporaciones, porque apoderarse con el planeta conocido, existieron siempre, ¿o no? Sí, realmente es así. Yo comparto lo que acaba de decir el licenciado Auer sobre la no incompatibilidad entre las dos posiciones. Realmente lo que sí se ha globalizado es el poder financiero, y a través de el ejercicio de poder financiero es el que se dando el proceso que él ha descrito tan acertadamente. Manuel, estamos frente a una necesidad de debatir que salirse de la globalización, decía vos el otro día, es casi imposible. A ver qué dicen los invitados. ¿Se puede salir de la globalización o no se puede salir? O en todo caso, ¿cuál es la política de autodefensa ante esto que hablaba recién Abuela acerca de la ruptura de las vallas que eran ante la frontera, al ser multinacionales los que Miguel decía que era un 20% de la economía que se maneja de afuera? ¿Cuál es la política que habría que implementar en autodefensa de una nación? O de la nación argentina, que es lo que nos importa. Bueno, si hablamos de Argentina, hace un par de años, 3 años, 2 años prácticamente, el doctor Miguel Ángel Espeche hizo un prólogo de un otro libro mío, se llamaba El desafío argentino, modelo autónomo de desarrollo. En ese libro justamente de lo que se analizaba era sobre la inteligencia de los mecanismos de inserción a la economía global. Y decíamos que Argentina equivocó, lamentablemente, en todas las dimensiones de esa inserción. Hay un economista de fama mundial que se llama Samir Amin, quien analizó profundamente este tema, y él dice que las economías periféricas no tienen otra salida a no ser lo que se llama la desconexión.
En el libro mío se hablaba de un modelo autónomo de desarrollo, no de un modelo autárquico de desarrollo. Hacia un punto. Miguel, lo que está diciendo Manuel acerca de que puede ser autónomo pero no autárquico, es decir, que no se puede estar desligado del resto del mundo, ¿es tan así? Yo creo que sí, que son dos conceptos distintos, de modo que yo comparto plenamente la tesis de Manuel expresada en ese libro primero, que la complementa con el último libro de él, que realmente es notable como ha conseguido actualizar esa perspectiva, esa visión de la situación del país. Ricardo, lo que dice el embajador, ¿te vos coincidís también? No, a ver, son matices siempre, digamos, esto es lo importante de la riqueza del diálogo. Yo creo que frente al fenómeno de la globalización, que es permanente, o sea que no se puede uno aislar de esta realidad, porque es un hecho tecnológico-económico, digamos, que va gobernando las situaciones, los estados, o sea, las naciones responden de distinta manera. China aprovechó la globalización, ha crecido enormemente, o sea, es beneficiaria de la globalización, así que la globalización no es mala para los chinos, primero. Pero, entonces, lo que digo es cómo reaccionan las naciones frente al fenómeno. Nosotros nos desarmamos, o sea, entregamos todo el Estado, permitimos que nuestra, digamos, conciencia nacional, nuestra responsabilidad como sociedad, nuestra mente, digamos, se vulgarice, se queden sin ideas, sin valores, o sea, que no tenemos reacción frente a la penetración cultural, porque la identidad es la clave de los pueblos, y si nosotros entregamos ya el Estado y la conciencia nacional, entonces evidentemente reaccionamos. Por ejemplo, en Chile las empresas estatales de cobre siguen siendo estatales con Pinochet o con los socialistas. En Brasil el petróleo es del Estado, Petrobras. Las agresiones, digamos, que sufren los estados y los pueblos, también ocurren en los países desarrollados y reaccionan de distinta manera. Entonces acá te planteo un tema que es como yo veo el mundo actual y el que viene. Así como se desconstruyen las naciones, se crean imperios para defenderse del proceso. Se están agrupando en grandes agrupaciones mundiales el mundo para tratar de resolver las crisis, digamos, inevitables que están ocurriendo. Perdón, Ricardo, acá hay un detalle. Cuando hace un tiempo se empieza a explicar que llamamos al grupo Los Siete, después de la trilateral o el nombre que le querramos poner, que los ricos se dan cuenta que no se tienen que pelear entre ellos, sino hacer una sociedad para condenar definitivamente a los pobres, ¿no? Estaría dándose esto que se habla, pero por el otro lado lo que dicen los otros dos panelistas no está distante, porque dice que una cosa es la autodefinición de las propias necesidades y otra es poderlo hacer fuera de este contexto. Figueroa, vos lo que decís concretamente es que no se hace falta aplaudir a los globalizadores, sino que es inevitable estar en el mundo globalizado. ¿A esto te referís? Yo digo que es inexorable entenderse con el mundo globalizado, porque es una demostración mínima de inteligencia. Claro, pero entenderse, dice Ricardo, se puede entender poniendo las propias leyes de contención. Eso es imposible. Hoy en día lo que hay que hacer, me parece, y eso es un poco la tesis que yo defiendo, entender el mundo en toda su diversidad para encontrar cuáles son los carriles económicos en los cuales un país puede tener mayor o menor grado de autonomía. Ejemplo, si en la práctica del deporte automovilístico, para que todo el mundo nos entienda, existen fórmulas distintas. Quiere decir que hay, de acuerdo a cada fórmula, hay características que tienen que reunir las máquinas, los vehículos, tecnologías que hay que respetar, velocidades que hay que respetar, potencias que hay que respetar. Y así yo puedo hablar de Fórmula 1, puedo hablar de Fórmula 3, puedo hablar de turismo de carretera y así por delante. Quiere decir que hay segmentos de la economía en la cual evidentemente países periféricos como Argentina no tienen posibilidad de pretender una competencia inmediata con los que hoy en día rigen en el mundo en esos sectores. Licenciado, lo que dice Manuel, ¿estamos de acuerdo? No, yo estoy de acuerdo. El tema es así, si estamos en un mundo que se está integrando vía, yo le llamo imperios para poner un nombre fuerte, claro, agrupación de naciones, Europa es un ejemplo,
China es un imperio en sí mismo, la India ya lo es. Entonces, yo lo que digo es que primero tenemos, el problema argentino, digamos, es doble: integrarse al mundo y construir la nación, que todavía no está construido. Este es el problema argentino particular. O sea, dejar de ser Estado colonia para ser Estado-nación. Claro, primero, construyamos nuestra nación y en el medio de esa construcción debemos integrarnos a un polo de poder. Y ese polo de poder, discúlpame, Miguel, que termine la idea, es Sudamérica. Te corto por esto. Cuando uno dice esto, da la sensación que la nación argentina no existiera. ¿Realmente se puede determinar por decreto la construcción de una nación? No, eso es la voluntad de la conciencia de la gente. Digamos, vos que venís del justicialismo sabés que Perón habló del proyecto nacional, idea que comparto y que es justamente el nuevo nombre que yo le doy a construir la nación, que es terminar de definir lo que es la nación argentina con sus valores, con sus criterios, no con los mecanismos de detalle impositivos o económicos, que son un tema, yo creo, subsidiario, digamos, a la vocación de construir esta nación está en la gente, digamos, en el pueblo, no en algunos dirigentes exclusivamente. Por un verborrágico Miguel Ángel hay otro que guarda paciente silencio porque sabe que el silencio es salud. Peche, ¿cuál es la posición? Este tipo de debate lo tenemos semanalmente con los amigos participantes de esta reunión de hoy. Nosotros integramos un grupo que se denomina el Encuentro del Pensamiento Nacional, en el que estamos varios pertenecientes a todas las corrientes políticas argentinas, pero con el denominador común de buscar esa construcción nacional que acababa de mencionar Auer, cada uno desde su perspectiva, pero sin la idea preconcebida que impera en gran parte del establishment, ese sometimiento cultural a una inexorable dependencia nacional. Nosotros creemos que la Argentina merece ser un país independiente, que tenemos que recuperar nuestras mejores tradiciones en ese sentido, y el cómo es lo que estamos tratando de debatir, pero convergiendo todos en este objetivo. De modo que me parece que es muy saludable que haya ciertas diferencias de matices, pero en el fondo todos queremos un país grande, próspero, feliz y libre, y eso es posible incluso en este mundo terrible de la globalización de los elementos negativos. Al pensamiento reflexivo patriótico de Peche Gil le surge el embajador, es diplomático, no se quiere pelear con ustedes. No, yo me peleo solo cuando tengo ganas de pelear, no quiero, no tengo más remedio, pero no es el caso. No, pero digo, me parece que los matices es lo que enriquece el diálogo y la discusión para que el oyente, que lo vamos a hacer participar en un ratito, pueda preguntar, ¿no? Aspecto, podemos llegar a conclusiones concretas muy reales y muy alcanzables. Miguel Ángel, fíjate vos que el tema ese famoso del consenso para tener políticas de Estado es lo que continuamente escuchamos y evidentemente no se logra, fundamentalmente porque no hay Estado. Estamos viviendo una democracia de baja intensidad donde al no haber Estado, digamos, cada cosa es un personalismo particular de uno contra el otro. Para retomar el tema del fundador del pensamiento, en la comunidad organizada se expresa justamente una democracia participativa que supera a esta democracia representativa que en definitiva no representa nada, ¿no? Sí, entre los temas que abordamos está el de la deuda externa, que más de una vez hemos hablado con usted, Miguel Ángel. Sí, señor. Y aquí tenemos una coincidencia bastante consistente, podemos decir que estamos muy de acuerdo en cuanto al origen espurio de la deuda y el mal manejo que se ha hecho de la misma hasta ahora, y estamos ahora enfrentando esta última etapa del llamado canje, que nos parece que se nos estamos acercando cada vez más a la repetición de un Brady o de un megacanje. Lamentablemente no vemos que esto sea consistente y tenemos la obligación moral y cívica de decirlo. Es decir, Miguel, hay un detalle muy importante. Ayer se emite sin necesidad, o sea, se emite por primera vez por decisión, algo que hizo Cavallo, se hace a través del ministro Lavagna, que emite 1.000 millones para que Impositivo, la FI, compre esto y de esta manera salir a saldar con el Fondo Monetario. Ahí está, volvemos a la bicicleta. Volvemos a lo mismo. Estamos en lo mismo. Ahora, frente a esta situación, nadie opina, todos se quedan callados. Y ayer Mario Cafiero... Ahora decimos, lo que pasa No, me refiero
No, me si refiero usted lo da el medio, es muy difícil. Usted está cumpliendo con el deber cívico de tratar de difundir estas cosas. Pero, Miguel, ¿sabe a qué me refiero cuando hablo de esto? Me refiero a los diputados, a los que tienen que legislar, a los que tienen el poder, a los que tienen el poder que nosotros no tenemos, digamos. Bueno, en este tema de la deuda, de los 200 y tantos diputados, solamente 40 bajaron al recinto hace unos meses para tratar la propuesta de Mario Cafiero de enfrentar el tema de la deuda. Justamente ayer Mario nos decía que esto que nos pasó con el tema de Malvinas, él está haciendo un pedido de informe para que se presente Bielsa, porque dice que la Cancillería Argentina no es que no tenía información hace un año, cuando el Forinoffi el otro día acusó que Argentina hace un año que tenía que haber reclamado y se quedó callada, sino que se estaba negociando el tema de la salida de la cesación de pago, ¿no? Entonces, esta situación nos parece por lo menos confusa, y a esto que agregan ustedes ahora, hay una especie de alerta que ustedes están dando, ¿no? Sí, alerta en el sentido de que así como estamos siguiendo la política cotidiana, digamos, estamos yendo a un barranco sin fondo, digamos, esto va a un desplome de la realidad, pero quiero insistir con el tema de que la monetización de las mentes, digamos, con un tema que yo te lo dije así rápidamente, yo creo que hay mucho pensamiento económico, no solo economía que domina todo, sino pensamiento monetarizado, o sea, economizado, tan que todas las cuestiones las pensamos en términos económicos. Entonces, por ejemplo, el tema de la soberanía no es un tema económico, justamente, ahora se ve clarito con este tema de las Malvinas, la constitución de la Unión Europea y todo lo demás. O sea, acá estamos dejando de lado, en pos de resolver entre comillas, porque todo se pasa para más adelante, acá no se resuelve absolutamente nada, los temas económicos, sino que se van postergando, y dejamos de lado los temas estratégicos de la nación. Por ejemplo, el tema también actual de la, entre comillas, peleas con Brasil. Esto es una ridiculez absoluta de parte de una Cancillería y una conducción política oscilante, improvisada, que no sabe hacia dónde va. El problema argentino es que al no tener una agenda estratégica consensuada, nacional, digamos, ligada al bien común, nos movemos con aspectos políticos internos, o sea, hacemos cosas para ver cómo nos va en las elecciones de octubre próximo. Esto es una barbaridad. Ustedes están escuchando a Ricardo Bauer, a Miguel Ángel Espeche Gil y a Manuel Figueroa, que en un segundito nada más continúan con ustedes. Prepárense para llamar y hacer las preguntas respectivas. La mesa sobre globalización con los invitados Miguel Ángel Espeche Gil. 1703. ¿Quién está? Sí, buen día. Roberto de Mármol. Sí, señor. Mire, yo más que una pregunta quisiera hacerle a esa mesa prestigiosa. Yo pienso que el doctor Espechegil ha sido embajador en el Vaticano, Sí. que es uno de los destinos más complicados para manejarse. Entonces quiero decirle lo siguiente, entendiendo que los de la mesa lo van a entender bien. Hablan todo el mundo, todos los políticos economistas hablan de pueblo, y yo creo que en Argentina, que en todos los países que son hoy potencia, cuando se cambió, como se dio vuelta a la Argentina como una media, la generación del 80 no era el pueblo, era una élite dirigente. Y quiero ser claro en esto, gobierno y oposición. Lo que nosotros tenemos a partir de la caída del peronismo es que no tenemos, perdón la paradoja, que no tenemos oposición. Acá acusan al gobierno, al que sea, Alfonsín incluido, de que no tiene temas de Estado, que maneje como de Estado, y el que no hace los temas de Estado es la oposición. Yo quisiera ver en este momento de la globalización cómo viajan por el mundo los opositores y diciendo este tema es nacional. Este tema sí es de política interna. Lo corto para que puedan entrar todos, porque si no, no. ¿Cómo? Les digo que lo corto porque si no, no pueden entrar. No, está bien, pero quiero decir que acá no hay una oposición. O sea, no es una pregunta, es fijar una posición. Le voy a contestar. Sí, yo no he sido embajador en el Vaticano, ha sido mi hermano. Y creo que es pertinente el punto de vista de la dirigencia y cuando se habla de pueblo. Pero creo que acá estamos hablando de la sociedad argentina en su conjunto. Perdóname, Miguel, le agradezco al oyente, ¿sí? Lo escucho por la radio. ¿Hola? Sí. Sí, yo agradezco también la pregunta, me parece muy pertinente. Creo que el problema es de la sociedad argentina en su conjunto. La sociedad genera su dirigencia, a veces la hace espuriamente cuando según el régimen que se tenga o se sufra, pero uno de los males centrales de la sociedad argentina es la pérdida del contrato moral, es decir, hay una degradación moral. Creo que la doctora Carrillo muy pertinentemente
sostiene esto como, digamos, que lo que tendría que ser una política de Estado, una política de la sociedad, restaurar esos valores morales en la vida diaria, en la práctica, el valor, la palabra empeñada. Creo que eso es fundamental. No hay ninguna sociedad que pueda subsistir si no se comparten esos valores. De modo que, por supuesto, las críticas que se hacen a la dirigencia, el tema de oposición y que señalaba el oyente, es muy cierto. Realmente hay a veces en este momento podemos decir que hay una oposición que no lo es. Realmente lo que es el pueblo, la oposición en sí, creo que está reducida a uno o dos líderes nada más. Es decir, el radicalismo ha dejado de serlo, está cooptado por el gobierno. Creo que no tengo ninguna duda al respecto. Que debe restaurarse ese juego de las instituciones con un gobierno y una oposición legítima, me parece. Claro, lo que decía el oyente era que se ponen en oposición, pero después viajan y acompañan lo que es su gobierno cuando arregla con la globalización, más o menos, ¿no? Sí, Bueno, aquí está la otra línea. Horacio, acá de Martínez. Sí, señor. El licenciado Ricardo Bauer, él dijo que hay que, primero, después de integrarse al mundo, antes de integrarse al mundo, como dice el doctor Figueroa, primero hay que construir una nación, es decir, recuperar su patrimonio perdido en los 90, que hace a la estrategia del país al bien común. En cambio, el doctor Figueroa nos aconseja respetar los compromisos, yo agrego, de especuladores y usureros. El doctor Figueroa dice no enemistarse con la globalización, insertarse en el mundo, o sea, yo entiendo que es someternos. El doctor Figueroa nos pretende someternos a los fundamentalistas del mercado, a las multinacionales.
Horacio acá de Martínez. Sí, señor. El licenciado Ricardo Bauer, él dijo que hay que primero, después de integrarse al mundo, antes de integrarse al mundo, como dice el doctor Figueroa, primero hay que construir una nación, Sí. Es decir, recuperar su patrimonio perdido en los 90, que hace a la estrategia del país al bien común. En cambio, el doctor Figueroa nos aconseja respetar los compromisos, yo agrego, de especuladores y usureros. El doctor Figueroa dice no enemistarse con la globalización, insertarse en el mundo, o sea, yo entiendo que es someternos. El doctor Figueroa nos pretende someternos a los fundamentalistas del mercado, a las multinacionales. Gracias, se la traslado a Figueroa. Bueno, muy amable por los comentarios del oyente. Lamentablemente, pienso que debo haberme expresado muy mal para merecer esa interpretación. En ningún momento ha sostenido eso el doctor Figueroa. Pero lo vuelvo a plantear con más precisión. Capaz que ha sido culpa mía por la imprecisión. Lo que yo digo, que el mundo global es un hecho absolutamente real y tiene 500 años, por lo menos, prácticamente de toda la historia de la civilización, han aparecido acontecimientos que van globalizando las relaciones entre los pueblos. Hoy en día se ha llegado al paroxismo de que fundamentalmente todos los flujos que circulan en el mundo hoy en día están globalizados. Está globalizada la economía, están globalizadas las telecomunicaciones, está globalizada la cultura, está globalizado el poder militar, está globalizado el poder financiero. No hay posibilidad alguna de que un país se independice con pretensiones autárquicas y trate de vivir aislado. Eso es lo que no tiene posibilidad alguna. Lo que hay que sí, lo he manifestado en mis trabajos, en mis libros, es aplicar la inteligencia para encontrar los mecanismos más apropiados al bienestar de la nación, para mantener una inserción activa y una inserción inteligente en relación al mundo. Y sobre esto, la tesis fundamental que yo destaco es el régimen de cambiar la economía. Esa es la decisión primera. Cambiar la economía para crear un sistema de tres economías como tradicionalmente. Espera Manuel, porque queda otra polémica planteada, la de Ricardo, que dice construyamos la nación, y vos la de que decís planteemos la economía, para aquella famosa manera de pensar de los economistas, que la economía maneja la política, y la estrategia de los políticos que dicen que debe haber una política económica. Pero eso me lo contestás después, o me lo contestan después. Hay otro oyente en línea. ¿Quién es? Sí, de Renzi. Señor. Buenos días, Rubén de Devoto que habla. Sí, señor. Quisiera hacerle un comentario a ver si me puede desanar un poco el señor Figueroa. Yo pensaba cuando él decía que no se puede, vuelvo a repetir, espero no colocar en palabras del licenciado en su boca palabras que no son, ¿no? Pero creo, si no escuché mal, que él calculaba que no se podía salir de una globalización o de salir de una economía globalizada desde nuestro país, ¿no? Yo calculo que quizás, o sea, al doctor qué le parece, o si él podría confirmármelo, contestármelo, de que el primer escollo que nosotros tenemos como para salir de una economía globalizada es salir de la dependencia que tenemos de las privatizadas. A ver, perdón, un puntito ahí porque esto es muy interesante. A ver, gracias, el tema de las privatizadas, a ver quién contesta. Mira, en la línea de lo que yo estaba diciendo, esto forma parte de un nuevo modelo de economía. Hay economías globales que son pertenecientes a capitales foráneos, hoy en día son las transnacionales. Y en Argentina, por lo que pasó en la década de los 90, esas mega empresas hoy en día controlan los servicios públicos. Es verdad que así está marcada la realidad actual de Argentina. Lo que el gobierno debería mantener con ese sector selecto de mega empresas es toda una política inteligente de regulación económica. Ahora no veo condiciones alguna de que el gobierno pueda expropiar esas mega empresas y recuperar con eso soberanía. Pienso que está fuera de la posibilidad de un país como Argentina, ¿no? Si me permitís, Miguel Ángel, quiero matizar este tema también, mostrando diferencias de proyectos, justamente. Cuando China, por ejemplo, se integra a la globalización, hay ciertos resortes que pertenecen en la esfera de su proyecto nacional y no son globalizados. Por ejemplo, los medios de comunicación.
muy importante. Después queda la pregunta flotando, no sé si tendremos tiempo. Si economía, sobre todo el licenciado Ricardo se lo hago, si economía política o política económica, pero después lo hablamos esto. ¿Y quién está en línea? Sí, buen día, Juan José de Ramos Mejía. Sí, señor. Yo la pregunta que es para los economistas es, ¿la globalización se basa en si el Estado es eficiente o no? Porque pues si tenemos un Estado eficiente que nos daba buenos servicios, nos venían los grupos económicos a comprar luz, gas, agua y teléfono. Gracias. Haga el punto. Contestame, Ricardo, porque esto está un poco enganchado a lo que decías vos de la soberanía. Sí, obviamente, si las cosas no funcionan, independiente de que sean del Estado o no Estado, las cosas tienen que funcionar, y eso desde ya. Pero hay, digamos, pongamos un ejemplo, digamos, pese a entrar en la globalización, los chinos tienen fuerzas armadas importantísimas, porque eso le garantiza que los reservas que tienen, digamos, estratégicas, y hay que considerar en este momento cuáles son, pueden ser defendidas por la nación. Ejemplo, nosotros tenemos el principal acuífero de agua potable del mundo, que es el acuífero Guaraní, y si alguien quisiera invadirnos y ocuparlo, cosa que no sería tan descabellada dentro de 50 años, nosotros con el proyecto que tenemos en este momento, que no tenemos defensa, no tenemos fuerzas armadas, porque están, digamos, en el estado, llamémosla, sin, digamos, combustible para defender las 200 millas. Por ejemplo, si uno va de noche sobrevolando las 200 millas argentinas, ve un mar de luces como si fuera Miami. Son todos los pesqueros que nos invaden. Nosotros no tenemos capacidad de defensa de nuestros propios recursos. Bueno, lo que el Estado... Pero lo que decía el oyente, la privatización atentó contra la privatización es, por ejemplo, considero de que haber privatizado los temas de la electricidad estuvo bien, y algunas cosas más también. O sea, yo lo he apoyado eso. Lo que sí estuve en contra, absolutamente, de un recurso estratégico como es el tema energético, que es la privatización de YPF. YPF estaba en un momento dado, durante el gobierno de Menem, en manos del Estado y de sectores privados, y funcionaba muy bien, eficientemente. ¿Por qué tuvieron que vender la acción de Oro y regalarle la empresa al Estado español? Porque esto es... ¿Qué sentido tenía? Estamos planteando Estado o privado, y acá le regalamos, la vendimos entre comillas, endeudándonos para nada, porque ahora tiene que ver con la deuda externa ese dinero. Y aerolíneas también. Aerolíneas y otras, pero digo, el tema aerolíneas puede ser privada, pero digamos, el tema energético, que es nuestra renta de un producto pero, que es de la tierra. Ricardo, Miguel y Manuel, hemos hecho con mucha soltura de cuerpo, los argentinos que tenemos petróleo, petroleros a países que no tienen, como el Reino de España y a Brasil. Exactamente. Por Pérez Compán le vende el grupo privado, y nosotros le regalamos YPF. A ver, ¿quién están en línea? Sí, buen día, don Jorge de Morrosa. Sí, señor. Creo entender al doctor Figueroa. Me parece que el punto de partida o el punto inicial, que el gobierno cuando privatiza empresas debe poner los puntos sobre las IE y ponerles todas las condiciones, porque si no, entonces así son empresas privadas que hacen lo que quieren. Me parece que ahí apunta el doctor Figueroa. O sea, claudicación de defender nuestras cosas y nuestra soberanía. A ver, tenemos 3 minutos para cada uno para que expliquen lo que les parezca que haga falta, y me parece que esto va a proponer otro debate más adelante, porque la gente se ha quedado con muchas ganas de preguntarnos. Bueno, empieza el embajador, me parece. Bueno, realmente creo que es útil este tipo de debates. Estamos aportando distintos puntos de vista con una convergencia en bienestar nacional. Es decir, lo que queremos es restaurar el bienestar de nuestro país y que se corrijan todas las enormes deficiencias que se han ido acrecentando particularmente en la década del 90. Me parece que el tema moral es de fondo, es decir, si no se restauran las prácticas cívicas adecuadas, si se distorsiona la voluntad popular en elecciones amañadas de alguna manera, no vamos a salir. Creo que el grupo que integramos busca ir armando grupos de temas en los que acordar posibles políticas de Estado de futuro, abiertas a la participación de la ciudadanía, es decir, donde podamos encontrar puntos en común. En particular el tema de la deuda creo que es especialmente preocupante, porque el curso que está tomando es indudablemente la repetición de los errores de la década del 90, de modo que me parece que ahí hay que tomar conciencia de los elementos principales de esa cuestión. Cuando se toma la decisión hace 2 años
de decir que se iba a pagar solamente el 25% de la deuda fue una acertada decisión. Lo que ocurre es que no se cumplió después y además no estaba bien explicado, es decir, no se pagaba el 25%, es decir, solamente podía pagarse el 25%. Pero no por el hecho de que no hubiera más forma de pagar, no hubiera más medios para hacerlo, sino porque no correspondía pagar más que eso. Porque era inmoral y además... Inmoral, absolutamente, que inmediatamente debió haberse hecho un arqueo de la deuda, una verificación de los títulos que se están reclamando, y a partir de entonces diferenciar lo que era legítimo de lo otro, y en todo caso, si quedaba un 25% sí, pero de la manera como se hizo, se legitimó el conjunto de la deuda, lo que es una verdadera barbaridad. Miguel, lo más grave es que este gobierno es el que más le lleva pagado a los fondos monetario internacional, Banco Mundial, las entidades internacionales, y tenemos el 35% de Producto Bruto por 40 años intervenido para pagar deuda. Eso es absolutamente lamentable y muy difícil de corregir, pero hay que decirlo y hay que buscar la forma. El Fondo Monetario se ha extralimitado en sus funciones estatutarias en todas estas intervenciones que ha hecho en nuestro país. Para no quitarle tiempo a los demás, pero el compromiso se lo voy a preguntar de forma individual. ¿Estarían dispuestos a volver más temprano para hacer un debate más largo? Yo pienso que sí, que podemos volver en otro momento. Sí, el lunes, para no enfriar esto. ¿Se animan el lunes? Te miran todos y dicen, yo me contaron, me cuesto también. Yo no voy a estar, pero que podrán venir los compañeros. Bueno, no sé, la combinamos, pero la gente se va a quedar con muchas ganas de seguir preguntando. Ricardo. Bueno, resumiendo los temas planteados, globalización es un eufemismo para llamar a la alta concentración económica que permite las nuevas tecnologías. La respuesta es la integración de los pueblos, reconstruir los estados, construir las naciones. Y el proyecto nacional argentino ya no puede hacerse individualmente como Argentina frente al mundo. Esto quiero que quede claro para todos, porque se han mezclado algunos conceptos con Manuel y todo lo demás. Él está claro en este tema y estamos todos en el encuentro del pensamiento nacional. Acá hay que construir una integración entre las naciones y el espacio geopolítico posible y único para la Argentina es Sudamérica. Y tenemos que dejar de pelearnos con Brasil, hacer entender al pueblo argentino que Brasil también lo necesita, porque sin nosotros, digamos, va a tener una aguja clavada en la espalda y no va a poder construir, digamos, una integración posible para enfrentar un mundo que se avecina, manejado por imperios, como una nueva Yalta, veo yo, en este momento, donde se están repartiendo. Ya que hablamos de Yalta, perdón, sí. De la pregunta de Montgomery, ¿volveremos? Es decir, ¿Ricardo está dispuesto a volver? Sí, mira, el tema es así, se habló acá de la generación del 80, yo le agrego de Irigoyen y de Perón, que son los que provocaron, digamos, un entusiasmo de la gente y si bien fue una élite, el pueblo le respondió. Esta es la respuesta al que planteó ese tema. Entonces yo creo que ahora es necesario crear una nueva causa nacional que dé impulso a la ciudadanía, que le dé ánimo para dejar de lado esta clase política actual que la verdad que no está a la altura de las circunstancias, esta es la realidad, y no hablo de oficialismo o oposición, para mí son todos iguales. Falta forja. Falta forja, correcto. Bien, paso un último aviso, hay un designio de torpedear la relación armónica con Brasil. Es cierto. La gran amenaza para la mala globalización es que haya una América del Sur fuerte y armónica. Miguel, lo está esperando en Londres y Washington hace rato. ¿No? Que nos peleemos. Quienes priorizan el ALCA... Exactamente. Bueno, Manuel, te queda el final. Yo no sé, Ricardo, ¿estás dispuesto a volver? Brevemente, yo estoy viajando ya la próxima semana. Antes de que te vayas, bueno, en todo caso después la relajo en la producción. Bueno, ok, después de... No te digas que decima Canudo que es nacional. Bueno, para concluir mi participación, la esencia de lo que yo planteo es de que la reinserción inteligente es la meta. Para conseguir eso necesitamos un gobierno comprometido con los requerimientos fundamentales de la sociedad argentina. Esto requiere un profundo proceso de renovación de la clase dirigente. Si ese proceso no se da, evidentemente es un país que puede caminar rápidamente a un colapso global. Esta es lamentablemente la perspectiva con la que yo veo. No es problema de la globalización, es problema de una inteligencia y de una voluntad nacional. Gracias Miguel Ángel, gracias Ricardo, gracias Manuel, a los tres por haber estado aquí. Espero que le haya servido a la gente. No sé si aclaramos mucho porque fue todo muy dinámico, pero en todo caso queda la invitación abierta. El programa dura 3 horas. Cuando ustedes se animan a levantarse temprano, hacemos el debate más largo. Gracias, Espeche. Muy amable, gracias. Gracias, Saúl. Bueno, Roldán, ¿nos vamos? Nos vamos, Miguel.
será hasta el lunes. Pues nada más para cerrar. Sí, hoy dejemos a la gente tranquila, ya tuvieron suficiente. A pesar de... No se ve la posibilidad de que dentro de la macroeconomía, como habíamos dicho otras veces, es una forma de ver las cosas, y si eso no baja a una mejor distribución y mayor cantidad de empleos, pero empleos en blanco y no en negro para ganar 300 pesos, me parece que es importante que se observe ese detalle, porque si no, no se tiene en cuenta que la nación es el todo y los distintos sectores que componen el pueblo argentino, ¿no? Y me da la impresión que eso no se observa, y muy fundamentalmente desde el Banco Central de la República, que ocupa posiciones de mucha incumbencia en distintos sectores del país, tanto en lo financiero como en lo económico, como en la emisión de monedas, y como si eso, si también permite una mayor cantidad de cobro de tasas de interés, seguramente seguirán cayendo algunas empresas en función que no se puede pagar usura o intereses en circunstancias como las que vivimos actualmente. Por eso digo que el caso del Banco Central es no dejar la economía en manos de los tecnócratas, porque nosotros bien sabemos que en este caso el que hoy ocupa la presidencia del Banco Central de la República y los adalides que están alrededor, algunos más y otros menos, pero tienen también evidentemente comportamientos que no son los mejores como para poder estar en dicho directorio. Y no solamente esto, sino que la mayoría son tecnócratas, y algunos que vienen del campo del Senado, y como en la persecución de la Banelco, ahora están trabajando en el Banco Central, como el caso de Branda. Por eso me parece que el Banco Central de la República tiene que estar atento a circunstancias como, por ejemplo, demostrar que solamente tener algún interés por la inflación, como ahora dicen, no es el correcto, porque también tiene que figurar el interés del Banco Central de la República a lo que representaría la mayor parte del país, que necesita que el desempleo se vaya mejorando, y por supuesto, como consecuencia de esto, el crecimiento. Acá el trío de la inflación, desempleo, crecimiento, es algo que tiene que ser muy bien respetado para toda política por el cual el Banco Central de la República podría generar y ayudar conjuntamente con el Ministerio de Economía y Producción, que justamente exista producción. Por eso digo que la cuestión de representatividad me parece que en este momento en el Banco Central de la República es absolutamente negativa, aunque supuestamente lo considere el Fondo Monetario que sea independiente, se pueda contemplar que tenga voces de representatividad de los distintos sectores de la sociedad, que sería lo contrario a lo que dice el Fondo Monetario. Cuando se toma decisión, por ejemplo, sobre las tasas de interés, eso puede tener incidencia en la inflación, pero también en el desempleo. Los representantes de los bancos centrales son personas que en general trabajan en los mercados financieros, que suelen tener una estabilidad laboral y a la que no les preocupa el índice de desempleo, o sea, que no les preocupa lo que ocurre con el pueblo. Por eso digo de que es necesario que haya algún tipo en el Banco Central de sensibilidad política, por ejemplo, representación de los trabajadores, por ejemplo, representación de la producción y, por ejemplo, representación de otros sectores, tanto sea el financiero como otros. Pero todos sabemos que los que están ahí son tecnócratas, pero además, tecnócratas, por ejemplo, representación de otros sectores, tanto sea el financiero como otros. Pero todos sabemos que los que están ahí son tecnócratas, pero además, tecnócratas que defienden completamente intereses que en estos momentos
no son los correctos con respecto al levantamiento en cuanto a lo político y la mejora que necesita la población en general. Por eso también la sorpresa de que creían que habían disminuido la cantidad de desocupados, resultando que no es así. Y esto teniendo en cuenta solamente que algunos consideran que con 300 pesos o 390 los que están trabajando en negro se pueda vivir, cuando el propio INDEC señala abiertamente que la canasta básica de alimentación son 330 pesos. Muy bien, gracias Luis. Hasta luego. Luis Doniquian, en el espacio Alejandro Olmo.